Bien, ya estamos copiado el ojo derecho, perfecto, buenísimo. Bueno, hemos copiado el ojo derecho que tenemos, partamos de la primera base. El vicio de refracción es el mismo en los dos ojos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se llamaría este vicio de refracción? Astigmatismo miópico compuesto. Perfecto. El vicio de refracción, tanto para anteojo como para lente de contacto, es el mismo. No cambia en nada. Perfecto. La única diferencia está en que el cilíndrico, el lente de contacto, se pide siempre el negativo. ¿Sí? O sea que en este caso no tendríamos que hacer ninguna inversión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se pide el cilíndrico en lente de contacto negativo? Tratemos de imaginarnos cómo es una lente de contacto negativa. Vayamos al anteojo. Tratemos de imaginarlo cómo es el lente que va puesto en un armazón, como un lente cuando es negativo. Cuando el lente es negativo, el centro del lente es fino y los bordes son gruesos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En la lente de contacto, ¿qué sucede? Si nosotros siempre trabajamos con la córnea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, póngale el ejemplo, yo pongo mi mano, mi puño, digamos, hagamos de cuenta que mi puño es la córnea, ¿sí? Yo acá voy a adaptar la lente de contacto. La lente de contacto, en el caso de una lente de contacto blanda, es más grande que la córnea. O sea que la lente de contacto va a tocar la parte escleral. La parte escleral es la parte blanca del ojo, ¿sí? Que es la parte de la esclera. Entonces nosotros imaginariamente hacemos de cuenta que donde está mi puño es la córnea, ¿sí? Todo lo que está a la periferia es la esclera. Cuando yo adapto una lente de contacto, ¿qué sucede? Entre la lente de contacto y la córnea se forma un film lagrimal. Pero si ustedes se ponen a analizar, fíjense que el film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea, ¿sí? Es mucho más ancho en la periferia que en el centro. Ustedes fíjense que la lente está más cerca del centro de la córnea y está más alejada de la parte de la periferia de la córnea. Entonces, eso hace que la forma de la lente, o sea, que la forma del film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea, sea de forma negativa, ¿sí? Porque es más ancha el film lagrimal en los bordes que en el centro. Eso ocasiona hacer que siempre las lentes de contacto se la pidan con cilíndricos negativos, ¿sí? Esa es la base y la explicación a qué se debe que las lentes de contacto se piden con cilíndricos negativos. Porque siempre el film lagrimal que se forma en la periferia de la lente de contacto es más ancho que el film lagrimal que se forma en el centro. ¿Sí? El film lagrimal siempre se forma entre la lente y la córnea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué sucede acá en el caso de Rocío? Me llega a mi gabinete. ¿Qué sucede? Aquí tenemos un astigmatismo miópico compuesto, pero ¿qué pasa? El astigmatismo miópico compuesto tiene dos partes, una parte astigmática y una parte esférica. ¿Sí? Hemos dicho que el astigmatismo, tanto para lejos como para cerca, es el mismo. Eso no varía nunca. ¿Sí? Sigue siendo el mismo. No, aquí no hago ningún tipo de inversión porque se da la casualidad que los dos signos son negativos. Entonces no tengo que, cuando pida la lente a fábrica, no tengo que hacer una inversión. Pero ¿qué sucede? Nosotros, cuando trabajamos con lente de contacto, trabajamos sobre la córnea. Entonces, ¿qué pasa? Si nos ponemos a analizar, hay una distancia que existe desde el anteojo a la córnea, que es esta distancia. ¿Sí?
Esa distancia se llama distancia al vértice, ¿sí? Esa distancia hace variar la graduación esférica. Esa variación se da únicamente cuando la parte esférica supera las 4 dioptrías, ¿sí? Si nosotros tenemos una tabla de distancia al vértice a mano, en el caso mío, yo la tengo acá, aquí le muestro, ¿sí? No sé si Rocío vos tenés o no tablita. No, no. Si te la acerco un poquito más, ¿la podés observar? Fíjate que hay No, una, a ver. no sé Sí, si la sí. puedes observar. Fíjate que hay una parte que dice lentes positivas y otra parte Sí, que dice lentes negativas. sí. ¿Lo observa? Bien. Y fíjate que aparte de eso, hay unos números. ¿Sí? Tiene 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Sí, Bien. Llega hasta el 15. ¿Estamos de acuerdo? Llega hasta el 15. Ese número que te da ahí arriba, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es la distancia al vértice. ¿Sí? Y fíjate que comienza la tabla desde el número 4. Al lado dice poderes del lente en el anteojo. Fíjate acá. No sé si la Rocío la puede divisar ahí porque está el reflejo, se le complica, me parece. Fíjate que ahí no, sí, ahí dice, se ve. lo voy a acercar un poquito más, poderes de la lente, del anteojo. Fíjate, comienza en 4. ¿Por qué comienza en 4? Porque en teoría, hasta 4 dioptrías la graduación es la misma. ¿Sí? Y siempre se toma de punto de referencia de distancia al vértice 11 y 12. Si vos tomas 11 está bien, si tomas 12 está bien. Más o menos la diferencia es muy mínima. ¿Sí? Hay casos que es la misma, no hay diferencia. Entonces, en este caso, vayamos a la parte que dice del ojo derecho, dice menos 4,75. Fíjate que las partes negativas están para este lado y la parte negativa están para el otro lado, las partes positivas están para el otro lado. Mira, Sí, tocando las partes negativas. sí, sí. ¿Sí? Bien. Vos fíjate que partimos con una reglita, pueden observar para que esté más cómodo. Si partimos de 4 y nos dirigimos hasta 11, Sí, fíjate que te da, vos tenés 4,75. Entonces bajemos sí. a la tabla de poderes. Bueno, aquí por ejemplo salta de 4,50 a 5 salta. No te dice 4,75. Sí, esa parte decía que en Sí, la teoría, no me acuerdo de alguna materia, no sé si era de esta, que ya había en una potencia, en unas dioptrías que saltaba, no se respetaba 0,25. sí, porque el 0,25 es como muy insignificante. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tomar de punto de referencia menos 4,50. ¿Sí? Ujú. Si nos guiamos linealmente, vamos hasta 4,50 a 11, nos da 4,25. Si Sí, vos te pones a analizar, vos me decís 0,25 no hay mucha diferencia. Es cierto, en este caso no hay mucha diferencia, pero ya tu receta ya la convertimos. Mira, vos fíjate, ya no es 4,75 para sí. este contacto. Ya Sí, queda. acá igual traje las cajas de mis lentes y dice Perfecto, 4,25. perfecto, perfecto. Esa es la famosa distancia al vértice. Entonces, Sí, yo ahora pongo, mira, ojo derecho va a quedar menos 4,25, ¿sí? Combinado con menos 2 a 43 grados. ¿Estamos de acuerdo? sí, Yo ahí la subo. Por ahí hay veces que me preguntan, que también hay veces que alumnos me preguntan, ¿por qué tomo 4,50 y no tomo 5? ¿Sí? sí, Yo siempre recomiendo tomar un poco menos que un poco más. ¿Por qué? sí, Porque es mejor que el ojo trabaje un poco más que en vez que esté saturado. Un ojo saturado no trabaja bien. En cambio, un ojo que le da un poquitito menos, trabaja mejor.
porque es como que solo se tiene que estimular, ¿sí? Entonces, en este caso queda menos 4,25 combinado con menos 2 a 43 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, sí. Vamos al ojo izquierdo. El ojo Y izquierdo... ahí, no, Sí, ahí tengo una pregunta. En la sí, parte que dice -2, sí, esa parte queda así nomás, no se corrige, porque mi lente de contacto dice -1,75. Yo claro. compro las que son tóricas. Bueno, por eso, está bien. Yo no quería entrar todavía en ese tema porque ya es más complejo. Ah, no, no, está Pero bien, está bien, está te bien, está explico. bien. Guaita está utilizando una caja de lente de contacto descartables. Sí. Las cajas de lente de contacto descartables ya vienen con astigmatismos determinados. Vos Mm, tenés 0,75, después saltás a 1,25, después saltás a 1,75, después saltás a 2,25 y después saltás a 2,75. ¿Sí? En el caso tuyo, volviendo a lo que yo le decía hace un ratito, no te conviene poner 2,25, te conviene ponerle un poquitito claro, menos para que el ojo trabaje más, ¿sí? Entonces, en este caso, como la lente, la caja de prueba, perdón, la lente de contacto es tuya descartable, eso ya vienen de fábrica así. claro, viene predeterminado y es lo más cerca que me venden. Claro, claro. Y Bien. después el eje viene a 40 grados. Sí, viene a 40. Claro. Sí, sí. La diferencia está en que las lentes de contacto descartables, tóricas, te corrigen bien, todo bien, pero no son precisas Claro, exactamente. sí, sí, sí. Cuando vos pidas una lente de contacto blanda tórica anual, ¿sí? Esa Claro, lente de contacto anual sí te va a venir exactamente como vos la pedís. ¿Cuál es la bien, diferencia? Que la lente de contacto descartable viene de curvatura estándar. claro. En cambio, la lente de uso diario o la anual es la lente que vos la vas a pedir a fábrica de acuerdo a las medidas corneales que le tome al paciente. Claro, eso sería el mejor sustituto del lente, Que digamos, sería, esto. yo siempre, más o menos para que se me entienda mejor, en este caso, vos tendrías una corrección parcial y no total. Sí, sí, Por supuesto que la diferencia es mínima en el ojo derecho, pero de todas maneras es una corrección parcial y no total. ¿Sí? Hasta ahí se sí, sí, entiende, ¿no es cierto? Bien. sí, perfecto. Vamos al ojo izquierdo ahora. El ojo izquierdo ya es otra situación. Vos fijate, en el ojo izquierdo vos tenés una miopía de -7. Si Mm, bajamos en la columna de los poderes hasta 7 y nos guiamos con una reglita hasta 11, te da 6,50. ¿Estamos de sí, acuerdo? No sé si lo sí, sí. puedes utilizar. Te Sí, da 6,50. ¿Sí? Entonces ya tenemos una modificación acá. En el ojo izquierdo, la lente de contacto sería menos 6,50 combinado con menos 3,25 a 170 grados. profe, ¿por qué no se modifican los grados acá? ¿En la lente de uso diario o en la descartable, me decís vos? No, en las lentes de contacto. Porque en el otro, ¿se acuerda? Porque el cilíndrico es negativo. Ah, está. Si el cilíndrico fuera positivo, lo tenemos que invertir. Está perfecto. Por eso, hoy se da la casualidad que vamos a trabajar con una lente, con una receta más fácil en el aspecto, porque no tenemos que invertir para corregir el cilíndrico. Ya en otras clases ya vamos a tratar de ver recetas un poco más complicadas para que hagamos inversiones también en lente de contacto, ¿sí? Lo que pasa es que no lo quiero mezclar mucho, quiero ir de a poquito para que vayamos pillándola bien, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, en el ojo izquierdo tendríamos menos 6,50 combinado con menos 3,25 a 170 grados. Si nosotros lo llevamos por la receta original, ya hemos hecho una modificación si nos ponemos a ver. Sí, Sí. ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero no es mucha la modificación, pero sí influye.
sí influye en la corrección de la visión de la persona, ¿sí? Porque ya en el ojo izquierdo ya estamos tocando un 0,50 de miopía. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué Sí. sucedería en este caso del ojo izquierdo con una lente descartable? Que no tendríamos la corrección total del ojo izquierdo, porque el astigmatismo llega hasta 2,75 en lente descartable. ¿Sí? Estamos hablando Sí, de la lente de Johnson y Johnson. La lente sí. de Johnson y Johnson llega hasta 2,75 de corrección. Entonces aquí ya estaríamos un faltante de corregir de 0,50. Sí, Vos me decís, no me influye mucho, es cierto, porque es 0,50. Pero ya hay una mayor diferencia, ¿sí? Donde vos, como sos joven y tenés un gran poder de acomodación, no tendrías problema con ese 0,50 con usar lente descartable. Pero si nos ponemos a analizar puntualmente, estos 0,50 ya influye en la corrección. claro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Yo siempre trato de vincularlo más con la lente de contacto de uso diario que la lente de contacto anual. ¿Por qué no con la lente descartable? Porque la lente descartable, nosotros no pedimos al laboratorio por las curvaturas que nosotros hemos tomado al paciente. Claro. Eso ya viene de Sí. una curvatura estándar. No es que te perjudique el ojo ni nada, pero la realidad es que con nosotros como contactólogos tenemos que pedir exactamente la curvatura que correspondería para este ojo, ¿sí? Para que yo la pueda pedir a la lente a fábrica como corresponde, de acuerdo a la persona. Es como cuando vos vas y te compras un par de zapatillas. Si vos calzas 36 y te encontrás 34, ¿te la vas a comprar igual 34? No, no te la vas a comprar 34 porque no te va a la chica. Claro, sí, sí. De última, por ahí te la compra grande y de ahí pone un poco de algodón si querés. Pero no es tu calzado ideal. ¿Se entiende? Bueno, el lente de contacto pasa. Sí. ¿Sí? ¿Por qué la lente de contacto descartable ha reemplazado mucho a la lente anual o de uso diario? Y por el tema económico, es la realidad. Claro. Una Sí, lente sí. de contacto blanda tórica anual es mucho más cara que una lente de contacto descartable. Y vos tenés la posibilidad que las lentes de contacto descartables vienen en cajita de 6 unidades. Si por esa mala suerte perdés una lente, tenés otra de repuesto. En cambio, en las lentes Claro. anuales, vos llegás a perder una lente anual y ya las perdió la lente anual, tenés que comprarte otra. Y no son tan baratas como para decir me compro mañana otra. ¿Sí? Pero la corrección correcta sería con una lente de contacto anual. ¿Estamos? Porque estaría Sí. pedida las medidas tuyas corneales y todo. Ahora, ¿qué sucede? Vamos al tema puntual de las lentes de contacto. Nosotros aquí tenemos un paciente que tiene astigmatismo miópico compuesto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que dentro de los grupos de lentes de contacto que existen tenemos las lentes blandas clásicas, ¿sí? Que son las lentes blandas que corrigen miopías y hipermetropías, ¿sí? Tenemos las lentes de contacto blandas tóricas y después tenemos las lentes de contacto gas permeable, que son las lentes rígidas llamadas gas permeable cuando dejan pasar oxígeno, que tienen pequeños poritos que permiten oxigenación. ¿Por qué es importante que pase oxigenación? Porque el epitelio corneal se nutre del aire y de las lágrimas y del humor acuoso. Cuando yo me coloco una lente de contacto, le estoy quitando nutrición a mi epitelio corneal, porque le estoy quitando oxígeno, le estoy quitando lágrimas, humor acuoso no, porque es interno, pero le estoy dos medidas de nutrición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para que eso se compense, ¿qué se hace? En primer lugar, se pide lentes que tengan un alto DK, que son lentes que dejan pasar mayor cantidad de oxígeno, tanto para las lentes blandas como para las lentes gas permeable, como para las lentes blandas tóricas, ¿sí? DK es el nivel de pasaje de oxígeno que pasa sobre la lente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso,
nosotros, yo por supuesto le he dicho esas 3 lentes porque son parámetros generales, ¿no? Después tenemos ya cosmética y muchas cosas más, pero para que no nos compliquemos vamos a trabajar con las 3 básicas, ¿sí? Que son las lentes blandas clásicas, las lentes blandas tónicas y las lentes gas permeable. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sucede acá? Las lentes blandas clásicas corrigen miopías y astigmatismo. Perdón, miopías y hipermetropías. ¿Sí? Y el astigmatismo que corrige la lente blanda clásica es hasta 1 dioptría de astigmatismo. ¿Por qué se dice que corrige hasta 1 dioptría de astigmatismo? Se dice que el film lagrimal que se forma entre la lente y la córnea corrige hasta 1 dioptría de astigmatismo. Por supuesto que eso es teoría. Yo la única manera de saber con exactitud qué nivel de corrección tiene ese film lagrimal de la persona es cuando yo le realizo la refracción con la lente de contacto puesta. ¿Sí? No es lo mismo refraccionar con la lente de contacto puesta que refraccionar sin lente de contacto puesta. ¿Sí? Entonces yo para poder determinar el nivel de film lagrimal que tiene esta persona, la única manera es con lente de contacto puesta. ¿Sí? Como sabemos que por teoría las lentes blandas corrigen hasta 1 de astigmatismo, nosotros al ver la receta, ya en el acto ya descartamos una lente. Ya sabemos que la lente blanda clásica no podemos usar acá. Entonces nos quedamos con 2 lentes, con la lente blanda tórica y la lente gas permeable. Las lentes blandas tóricas pueden corregir hasta 6 dioptrías de astigmatismo. Las lentes gas permeables pueden corregir todo el astigmatismo. ¿Por qué las lentes gas permeables pueden corregir todo el astigmatismo? Y por tal motivo son las mejores lentes. Menos tolerables, estoy de acuerdo. Más sensación de cuerpo extraño, estoy de acuerdo. Pero son las lentes que mejor corrigen el astigmatismo porque la vuelven a la córnea esférica. ¿Sí? Al ser una lente rígida, no se deforma. La lente blanda, tórica o blanda común, se adapta a la forma de la córnea. En cambio, la lente gas permeable o rígida no se adapta a la forma de la córnea. La lente gas permeable o rígida sigue siendo rígida. Entonces, es la lente que mejor corrige y por ese motivo corrige todo nivel de astigmatismo. Ahora, la lente gas permeable tiene 2 virtudes muy fundamentales. Primero, que la vuelve a la córnea esférica. Porque al ser esférica, entre la lente y la córnea se forma un film lagrimal que hace que la córnea pierda la deformación por el film lagrimal que se une con la lente. Entonces, ese espacio que estaba deformado, al tener una lente rígida adelante, hace que la vuelva a la córnea esférica. ¿Sí? Porque la córnea deja de tener deformación. Por tal motivo, por eso siempre la lente gas permeable se trabaja sobre la córnea. ¿Sí? En cambio, la lente blanda clásica o la lente blanda tórica superan la córnea. ¿Sí? Nunca nos olvidemos que la lente blanda tórica o la lente blanda clásica supera el limbo esclerocorneal, que es el límite que existe entre la córnea y la esclera. ¿Sí? En cambio, la lente gas permeable no. Entonces, la lente gas permeable, al trabajar sobre la córnea y ser rígida, la vuelve a la córnea esférica y hace un mecanismo de, no me sale ahora la palabrita, ortopédico. ¿Sí? Hace un efecto ortopédico porque con la presión que ejerce el párpado superior sobre la córnea con la lente de contacto rígida colocada, hace que ejerza un efecto ortopédico. ¿Sí? Por eso, para casos de deformaciones muy elevadas, como queratoconos, la mejor lente para estos casos son las lentes rígidas. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿las lentes rígidas son menos tolerables? Sí, es cierto, son menos tolerables.
provoca mayor molestia en las personas, pero la lente rígida lo corrige en la totalidad y hace un efecto ortopédico. ¿Qué pasaría si un paciente llega a mi gabinete y me dice que él tiene menos 10 de aumento? No tiene nada de astigmatismo, tiene menos 10 en los dos ojos. ¿Puede usar una lente de contacto gas permeable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Es la única que le corregiría. Por las de- Una persona que no tiene astigmatismo podría usar una lente blanda clásica, ¿no es cierto? Porque le corregiría la miopía sin ningún problema. Claro, sí. Y la lente gas permeable también le corrige la miopía sin ningún problema. O sea, que la lente gas permeable, vos podés adaptarle a una persona con astigmatismo, a una persona sin astigmatismo, a una persona con queratocono, o cualquier tipo de problema que tenga, vos le podés adaptar una lente gas permeable. Porque la lente gas permeable corrige todos los vicios de refracción. Por supuesto que es menos tolerable, esa es la parte negativa, digamos. Pero a nivel corrección y a nivel efecto a futuro es la mejor lente. Si lo analizamos rápidamente, miren, yo hace un ratito le hablaba a usted y le decía que el epitelio corneal se nutre de las lágrimas, del humor acuoso, ¿sí? Y del aire. ¿Se acuerdan? Sí. Y bueno, ustedes fíjense, la lente de contacto gas permeable, al ser rígida, no absorbe lágrimas. Porque la lente de contacto es rígida o gas permeable, no absorbe lágrimas. En cambio, la lente blanda sí le quita lágrimas. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Si ustedes me dicen a mí, ¿cuál es la mejor lente? Y la gas permeable. Pero ¿qué pasa? Tiene muchos posts, tiene molestia, es más fácil de perderla, sí, es más fácil de perderla. O sea, tiene sus contras. Pero como contactólogo les tengo que decir que la mejor lente, Claro, es la que más beneficios te da. efectivamente, es la que más beneficios te da y la que menos te puede dar problemas. Porque la lente gas permeable no te va a quitar lubricación. Lo único que te va a quitar es oxigenación. Pero si nosotros decimos que el epitelio corneal se nutre de 3 factores, humor acuoso, lágrimas y oxígeno, ya con la lente gas permeable ya hemos anulado un problema. Porque, digamos, lágrimas ya no nos quita oxígeno, pero con el DK, que es el nivel de permeabilidad de la lente al oxígeno, ya la estamos ayudando más al epitelio corneal. Entonces, en fabricación y en adaptación, la mejor lente es la lente gas permeable. ¿Está? Después vamos a entrar a ver por qué no, bueno, otros factores. Pero en teoría, si ustedes me dicen a mí, la mejor lente es la gas permeable. Me van a decir, bueno, pero hay gente que no la tolera. Es cierto, y bueno, gracias a Dios que existen otras lentes para poder darle solución al paciente, ¿sí? Pero la mejor lente es la lente gas permeable. Entonces, ¿a qué apunto yo? Si yo veo la receta, yo sé que a esa persona le puedo adaptar lente blanda tórica. No le puedo adaptar lente blanda porque sé que no va a corregir el astigmatismo. Le puedo adaptar lente blanda tórica y le puedo adaptar lente gas permeable. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sí. Ya en cualquier momento se corta la clase. Ya la próxima clase vamos a avanzar un poco más, ya vamos a ver el tema más cómo se trabaja con las medidas corneales. Traten de ver si pueden encontrar recetas Sí, voy a conseguir. para ir interpretando el vicio de refracción. Lo vemos juntos, por supuesto, en clase, no hay problema. Y de a poquito vamos a ir avanzando en los distintos procedimientos, tanto como en la adaptación del lente de contacto, como en el tema de los anteojos, ¿sí? Pero trabajemos puntualmente en los vicios de refracción